iniciado la sesión, el secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Comunicación del señor Gonzalo Gacitúa Zavala, asesor legislativo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual excusa la presencia del ministro de Urbanismo y Vivienda, señor Cristian Munker, en esta sesión de la comisión, sin perjuicio de que el ministro manifestó su interés en participar en ella en sesiones futuras. Hemos recibido también un oficio de la fiscal adjunto, señora Ana María Aldana, mediante el cual da respuesta oficio de esta comisión en relación con la contaminación ambiental. Y señala que se encuentra suspendida la causa condicionalmente. Se formalizó 3 personas, todas pertenecientes a Enel, antes a Endesa, y no es posible enviar copia del informe aún por tener carácter de reservado. Y finalmente, señor presidente, un oficio a la Superintendencia de Seguridad Social, mediante la cual da respuesta a oficio número 8 en relación a informar sobre diversas materias y envía un informe sobre los puntos respecto del proceso sancionatorio aplicado a la empresa. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputados. Muy bien. Le damos la bienvenida al Ceremi, James Argo, y viene acompañado también de asesor legislativo del Ministerio de Vivienda. Don Gonzalo Gacitúa. Don Gonzalo Gacitúa. Muy bienvenidos, les agradecemos que estén hoy en la mañana y el propósito de citarles a la comisión es poder dilucidar por qué hay un vertedero de cenizas en un lugar en donde los instrumentos de planificación territorial lo prohíben. Sabemos que había un vertedero de cenizas previo y que los planes reguladores no son retroactivos, sin embargo es inconsistente con el espíritu de eso, que es que no existan, y en lugar de hacer planes los distintos gobiernos para sacar ese vertedero de ceniza y retirar la ceniza, que es un producto tóxico que no puede estar sobre las napas de agua, se amplía. O sea, luego de aprobado el instrumento, se amplía el vertedero de ceniza cerca de 50 veces en la superficie que tenía. Hay un acuerdo que no tiene que ver con ustedes, pero hay un acuerdo entre que resuelve la Corte, que dice que el vertedero debe ser clausurado en algún momento y se plantea un plan de cierre que es ponerle tierra encima y plantar árboles y hacer un parque. El tema es que la ceniza es un producto tóxico y debajo de esa quebrada viven personas y además están las napas de agua. Entonces la solución finalmente es sacar ese vertedero. Entonces hay una participación del Ministerio, no de este gobierno en particular, sino que del Ministerio en distintos periodos, que colabora con Endesa en su momento, hoy día en él, para que este vertedero, en lugar de desaparecer, crezca 50 veces con los problemas ambientales, las protestas que han hecho los vecinos y por supuesto el riesgo sanitario y el riesgo ecológico que significa tener productos tóxicos en medio de la ciudad sobre las napas de agua. Entonces quisiera darle la palabra para que pudiera explicarnos desde el Ministerio. Ahí no. Muy buenos días, presidente. Por su intermedio también saludar a los diputados Sauerban, Bobadilla y Van Rieselberg, que hoy día nos acompañan. A ver, lo primero, y tratando de ser bien claro en esta materia, como bien lo señalaba usted, esto ha sido y es resultado del trabajo histórico que ha tenido el Ministerio de Vivienda, en particular la Secretaría de Vivienda, a través de su División de Desarrollo Urbano. Esto escapa los gobiernos determinados y dice relación con el trabajo técnico que realizan los funcionarios que ahí se desempeñan. Por poner un ejemplo, don Miguel Ángel Hernández, que es quien dirige la División de Desarrollo Urbano, un funcionario que acaba de cumplir 30 años en el servicio. Por tanto, como bien lo señala usted, son disposiciones más bien técnicas y así se ha ido planteando la postura del Ministerio. Para dilucidar la consulta respecto a la compatibilidad territorial, que en definitiva eso es lo que se nos está consultando, resulta especialmente relevante analizar 3 aspectos. Primero, el objeto, lo que ahí se realiza, por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, cuál es la normativa aplicable. Y en tercer lugar, cuál es el resultado de ese objeto y aplicando la normativa, qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que ahí se genera? Como usted bien lo sabe, tenemos una central termoeléctrica, ¿no es cierto?, que en este caso es Bocamina, y como parte del proceso de generación de esa energía se produce este material que usted describía, que son cenizas. Por tanto, en paralelo, lo que se genera aparte de esa actividad energética es un acopio de cenizas inertes, que son resultado de este ejercicio.
no es, en estricto rigor hay un tema conceptual, pero que no es menor, relativo a el concepto vertedero, porque originalmente ya había un avance. Vertedero aglomeraba todo tipo de desechos domiciliarios, desechos industriales, pero paulatinamente, a través del avance que ha habido también en materia sanitaria, se hace el distingo entre el vertedero de residuos domiciliarios, ¿no es cierto?, y lo que serían estos otros residuos más bien industriales, como es el caso, acopio de ceniza inerte. Eso es lo que ahí se acopla, ¿no es cierto? Y eso, en definitiva, como lo vamos a ver más adelante, hace varias diferencias en materia del tratamiento desde el punto de vista de la normativa, no solo ambiental, me imagino, pero sobre todo urbanística. En ese sentido, entonces tenemos claridad qué es lo que ahí se desempeña, una actividad productiva, que es el desarrollo de energía a través de este método termoeléctrico, y esta producción de este sedimento, que entendemos nosotros también, y algo que es muy relevante, no es el destino final. Lo que se persigue es usar eventualmente esa material, esta ceniza, para otros procesos distintos, y así también quedó reflejado en el proceso de evaluación ambiental. Definido, ¿no es cierto?, qué es lo que se hace, que es este depósito. Ahí podemos abundar en la palabra depósito también, que la Real Academia Española habla de que depositar implica encerrar o contener, colocar algo en un sitio determinado y por un tiempo indefinido, sedimentar. Nosotros entendemos que esto finalmente queda reflejado, queda enmarcado dentro de lo que es, como les decía, la actividad productiva que define la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y en particular el destino de grandes depósitos, que en el fondo colocar algo en un sitio determinado y por un tiempo indefinido, o sedimentar o depositar sedimento en la misma forma en que puede ser entendido un acopio de productos. Hay también una diferencia respecto al bodegaje y el acopio. El bodegaje supone, como lo dice la palabra, una bodega, es decir, una estructura cerrada, ¿no es cierto?, que permite este acopio, mientras que el acopio no necesariamente implica una bodega, y por eso es que estaríamos frente a un acopio. Definido que sea el objeto, corresponde analizar cuál es el instrumento de planificación territorial aplicable. En el entendido que estamos frente a una actividad productiva, y además una actividad productiva de impacto intercomunal, incluso nacional, uno podría decir, porque lo que se genera ahí es en definitiva energía, y esa energía no abastece solamente a la comuna de Coronel, ni siquiera a la provincia, sino que abastece a muchas más comunas. Nos vemos en la dicotomía de cuál es el instrumento aplicable, y lo que correspondería aplicar por tener este impacto intercomunal es justamente el plan regulador metropolitano o intercomunal. ¿En qué modalidad? En la modalidad que yo le acabo de escribir, que es la de las actividades productivas. Y finalmente, y adelantando un poco la tercera parte, que vendría siendo ya el resultado de esa aplicación, es que nosotros vemos que en el instrumento aplicable, que es el plan regulador intercomunal metropolitano, este es un uso que se encuentra y es permitido, ¿ya? De hecho, expresamente la normativa urbanística del metropolitano, en la ordenanza, define como la zona industrial como aquella que corresponde al desarrollo de actividades productivas de tipo industrial, como son la producción, procesamiento y o transformación de productos finales, intermedios o insumos, para lo cual se emplean más de 10 personas. Y asimismo hace una serie de detalles, y lo relevante, dice que también se considera dentro de este destino las labores de almacenamiento y acopio, donde se hace bodegaje y acopio de cualquier tipo de producto. Por tanto, definió cuál es el objeto, definió cuál es el instrumento aplicable. Este sería en definitiva el resultado, y eso es lo que permite el funcionamiento no solamente de la empresa, sino que en este caso de este acopio de material inerte. Bueno, antes de ofrecer la palabra, a mí me parece que la interpretación de qué es acopio es bien permisiva, la que usted hace, porque claramente el espíritu de eso es que las industrias en sus procesos productivos puedan acopiar insumos y eventualmente desechos que son luego trasladados a otro lugar. Lo que hace cualquier empresa con cualquier tipo de residuo, incluso los asimilables a domiciliario, que es acopiarlo en contenedores y luego viene un camión y se los lleva. Aquí es al revés. Solo entran camiones al vertedero, no salen camiones. Y si salieran tendrían que tener un permiso ambiental para disponer productos tóxicos en algún lugar. Entonces también hay una contradicción entre lo primero que usted planteó y lo último, que no es una contradicción suya, sino una contradicción de los hechos, en que en el permiso ambiental, por lo que le escuché, se plantea que el depósito es transitorio.
está de tránsito. Luego se irán a otro lugar, un lugar imaginario, porque no hay permiso, Endesa hasta el día de hoy no tiene dónde hacerlo, imaginario, pero tiene una... describe la empresa en su permiso, por lo que yo le escucho, que es transitorio. Sin embargo, a propósito de recursos que se presentaron para poder zafar también los ejecutivos, ofrecen un plan de cierre que significa dejar la ceniza ahí, ponerle tierra encima y plantar árboles y hacer un parque. Entonces es contradictorio ambas cosas. Porque si es de tránsito, bueno, ¿por qué nunca sale nada? Ha pasado años y nada sale del vertedero, solo se sigue llenando. Además, si es de tránsito, ¿por qué ampliarlo 50 veces? 51 veces. Si es de tránsito, tendría un flujo de caja, de entrada y de salida. No lo tiene. Entonces también es importante que lo que hacen los servicios públicos tenga sentido común. Yo reitero que no estamos acá para juzgar a quienes están presentes, porque claramente no estaban en ese momento, pero creo que también hay una responsabilidad institucional de poner las cosas en orden. Y lo primero también es ponernos de acuerdo en que eso no es un acopio industrial, que es un vertedero, y el plan regulador comunal al menos prohíbe los vertederos dentro del radio urbano. Y para ser más preciso, a quien lo redactó se le ocurrió poner además que quedan excluidos los vertederos de ceniza, dice expresamente vertederos de ceniza. No da interpretación de si es o no vertedero, dice vertederos de cenizas. Entendiendo que es una comuna en donde hay una termoeléctrica y por algo ponen eso en la ordenanza. O sea, el plan regulador, al menos el comunal, dice que está prohibido dentro del radio urbano los vertederos de ceniza. Hay otro vertedero de ceniza que está fuera del radio urbano, que es el que usa Colbún, sobre el cual esta comisión no va a ahondar porque ahí lamentablemente las normas no son buenas y eso es culpa de esta institución que está en este edificio y del colegislador que son los gobiernos, pero ese está fuera del radio urbano, en este caso dentro del radio urbano contra el plan regulador comunal. Entonces la pregunta también es cómo colaboramos, por eso le pedimos ayuda también a ustedes que están hoy día en el cargo, de poner las cosas en orden y no volver a consolidar algo que está equivocado. Al menos, lo digo a título personal, se transgredió el sentido común y la norma. O sea, es bastante distinto que una empresa de muebles o incluso Oxiquim, que está un poco más allá, acopie, o ENAP acopie incluso residuos, ¿cierto? Luego los destina y los vende, los traslada, los lleva al puerto, pero no genera un vertedero en Hualpén de esos productos. Y lo que hace en él, y lo que hizo Endesa fue generar un vertedero de ceniza que está prohibido. Entonces, yo quiero reiterar la pregunta, ¿cómo si expresamente dice que están prohibidos los vertederos de ceniza y solo hay una excepción dentro de la Ley General de Urbanismo y Construcciones? El Ministerio autoriza. Ahora, puede haber cosas que usted hoy día no las tenga y que queden pendientes, pero en el permiso ambiental hay un documento del Ministerio que dice que la ampliación es para fines ambientales, de mejoras ambientales, porque la norma efectivamente es una excepción. Dice, si usted tenía un edificio que estaba compatible con el plan regulador, luego le cambiaron el plan regulador, ya no es compatible, usted no se puede ampliar. Esa es la norma general. Por lo tanto, el vertedero no podría ampliarse. Menos 51 veces. Pero hay una excepción. Dice, bueno, usted puede ampliarse, si esa ampliación, imaginemos una industria, usted quiere agregarle un filtro, agregarle algo que genera mejoras ambientales, entonces usted sí puede hacer esa ampliación, pero solamente en la parte que es para mejoras ambientales. Y el atentado a la lógica es, ¿cuál es la mejora ambiental de que un vertedero de ceniza, que son productos tóxicos que están en medio de la ciudad sobre napas de agua, tenga una mejora ambiental por ampliarse 51 veces lo mismo? Eso. Al respecto, solamente dos precisiones.
Una respecto al instrumento de planificación, debemos recordar que este vertedero es bastante añoso, de tal suerte que la normativa aplicable, incluso si pensáramos que es el plan regulador comunal, era el plan regulador comunal de Coronel vigente del año 1983. Y en ese sentido, lo que permitía, bueno, el vertedero está ubicado en 3 sectores diferentes, siendo quizá el más importante el sector S4, que permite equipamiento, área verde, todo, y todos los otros no indicados en los usos permitidos. Pero nuevamente volvemos a lo mismo. Estaría excluido, según la normativa del plan regulador comunal, un relleno sanitario, y sin embargo, a raíz de lo que acabamos de conversar, nosotros lo que sostenemos como ministerio, y le insisto, como ministerio, porque esa es la postura ministerial, es que esto no obedece a un relleno sanitario, no son residuos domiciliarios, en virtud de lo que ha señalado la propia autoridad sanitaria, por una parte, y por otra parte lo que ha señalado la empresa en estos procesos en los que nosotros participamos, porque hay que recordar también que nosotros participamos solamente de estos procesos de evaluaciones, ¿no es cierto?, ambientales y otros, más no en la fiscalización posterior de las obras que están encargadas a la Dirección de Obras Municipales o respecto a estos temas ambientales que probablemente son de competencia de la autoridad ambiental. Y en ese sentido ellos manifestaron con claridad de que esto era algo transitorio, no permanente, eso es lo que se buscaba y de hecho lo dicen textual, esto sería un residuo industrial no peligroso para la fabricación de cemento. Así se plantea al minuto de solicitar esto. Nosotros en las adendas, dentro de ese proceso dijimos que estaba conforme a la norma, solamente que nos preocupaba en el caso de que hubieran nuevas edificaciones, de que esas nuevas edificaciones se hicieran conforme a la legalidad vigente. Eso sí que a nosotros nos interesa. Sí, claro. Presidente, gracias. El concepto de vertedero de ceniza que está contemplado en el instrumento comunal, para que tenga una interpretación útil o una interpretación finalista, porque si vamos a los criterios que usted ha señalado, no existiría la figura del vertedero de ceniza en ninguna parte. O sea, no tendría su incorporación en el instrumento comunal no tendría ninguna utilidad. Y las normas deben tener al menos una interpretación finalista, es decir, que tengan una utilidad. ¿Qué interpretación le da usted a la existencia del término vertedero de ceniza dentro del instrumento comunal? Lo veo obviamente como un intento de tratar de cambiar la situación actual, porque hay dos disquisiciones, una que es respecto a las edificaciones, los permisos a los que ya hice referencia, y otra respecto de cuáles son las actividades que se pueden desarrollar sobre un territorio determinado. Entonces, yo lo veo como un intento de parte del equipo municipal de ese entonces, no me recuerdo de qué fecha, pero de tratar justamente de regular y de excluir eso. Sin embargo, ese término en particular, que como bien dice usted, está muy detallado, habla que se permite una serie, el plan regulador comunal actual define esa zona como una zona de riesgo generados por la intervención humana, establece una serie de tipos de uso permitidos y prohibidos, y en materia de infraestructura sanitaria, establece claramente que exceptúa relleno sanitario, cosa que es factible, ¿no es cierto? Y después agrega vertedero, botadero, almacenamiento y acopio de ceniza, planta de tratamiento de residuos industriales sólidos, estaciones exclusivas. Varios de esos, incluido justamente el de vertedero de ceniza, no están contemplados dentro de la legislación. ¿No? Si uno revisa la ley de urbanismo y construcción y revisa la ordenanza, no aparecen. Por tanto, sería probablemente que en este caso, y algo que hay que revisar, no me atrevería a aventurarlo en esta comisión, ¿no es cierto? Pero probablemente se fue más allá de lo que permite en este caso la normativa vigente. Y en esa normativa aparecen discotecas, aparecen cementerios, en ese desglose, en un listado, en la ordenanza. Sí, adelante, don Gonzalo. Gracias, presidente. Respecto a lo que está mencionando, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece los usos de suelo y los destinos de los distintos usos de suelo. Entonces, por ejemplo, discoteca está dentro de un determinado tipo de equipamiento, los cementerios también, equipamiento de salud, etcétera. Hay un desglose de ese detalle. Quisiera complementar con otro artículo de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que creo que es aplicable no solo a este caso, sino que es una regla de interpretación que tienen que aplicar nuestras CEREMI. Primero hay dos normas, una la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otra la Ordenanza. La Ley General de Urbanismo y Construcciones confiere a las CEREMI de Vivienda y Urbanismo la labor de interpretar los instrumentos de planificación territorial en caso que haya alguna duda.
Entonces, en virtud de eso, imparten estas interpretaciones, responden a Contraloría o le envían, como mencionamos antes de la sesión, un par de oficios a esta Cámara respecto del tema. Y hay un artículo, el 211 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que es el primer artículo sobre planificación urbana, que habla de disposiciones generales, y quisiera citarlo porque es el que fundamenta que prime el intercomunal por sobre el comunal. Dice que el proceso de planificación urbana orientará o regulará, según el caso, el desarrollo de los centros urbanos a través de los instrumentos de planificación territorial que se señalan en este capítulo. Cada uno de dichos instrumentos tendrá un ámbito de acción propio, tanto en relación a la superficie de territorio que abarcan como a las materias y disposiciones que contienen. Y después agrega: las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de esta ordenanza priman sobre las disposiciones contempladas en los instrumentos de planificación territorial que traten las mismas materias. Y lo importante es lo que viene ahora, dice: asimismo, estos instrumentos, los instrumentos de planificación territorial, los planes reguladores, constituyen un sistema en el cual las disposiciones del instrumento de mayor nivel, propias de su ámbito de acción, tienen primacía y son obligatorias para los de menor nivel. Entonces, en esa lógica, en una discrepancia entre una norma del plan intercomunal o metropolitano y el comunal, debe primar la norma del metropolitano o el intercomunal. Esa es una regla que, para efectos del uso de esta atribución que tienen las CEREMES, tienen que respetarlo al momento de efectos de interpretación. Y por eso, como dijo el CEREME, el plan metropolitano sí contempla la actividad industrial en ese sector, y en base a eso es los pronunciamientos que ha tenido nuestra autoridad regional, digamos. La autoridad regional del Ministerio, basado principalmente en ese principio madre de interpretación Entonces, por eso, que el comunal ahora lo prohíba, si entran en colisión con el intercomunal, en conformidad a esta norma, prima el intercomunal. Bueno, si lo que usted dijo es que el vertedero es considerado una obra de interés intercomunal, de impacto intercomunal. Por lo tanto, debería estar, no está señalado en el plan regulador metropolitano eso, ¿no? Ese tipo de uso. O sea, lo que pasa es que en la actividad productiva definida en el regulador intercomunal aparecen los usos que están permitidos y prohibidos. Entre los que están permitidos como zona productiva está justamente, como le indicaba hace un momento, el de acopio e incluso hipotecaje. Entonces, en resumen, lo que acaban de plantear es que ninguno de los planes reguladores prohíbe, en comillas, vertederos de ceniza, porque ustedes no serían vertederos y serían acopio y asociado al uso industrial. ¿Está correcto? Efectivamente. Ya. Eso se contradice con el documento que entrega el Ministerio en el proceso de evaluación ambiental, en donde lo que argumenta el Ministerio es la excepción a estar con un uso prohibido. ¿Qué es lo que dice? Antes del 2012 tengo vertedero, pequeñito, bueno, no pequeñito, grande. Llega el 2012, está prohibido. La única forma de que se amplíe es para mejoras ambientales. Por lo tanto, el Ministerio reconoce que está prohibido, porque el documento que le entrega al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y que luego reconoce incluso la Corte del 2016, y se basa en eso, que pierda el municipio cuando lo presenta, es que si es para mejoras ambientales o no es para mejoras ambientales, eso dice el fallo, eso lo define el Ministerio. Eso es lo que dice el fallo. Y como el Ministerio dijo que era para fines ambientales, entonces la prohibición no corre y entraría en la excepción de este artículo. Entonces eso es contradictorio con que no esté prohibido, porque reconoce el Ministerio en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que sí está prohibido y que es una excepción porque es para mejoras ambientales. Y con un argumento un poco rebuscado a mi gusto. ¿Cómo se entiende entonces? O sea, ¿está prohibido? Porque el 2016 el MIMBU dice que está prohibido y hay una excepción, y las excepciones son las mejoras ambientales. Y usted me dice hoy día que en realidad nunca ha estado prohibido, está permitido, por lo tanto pudieran ellos comprar más terreno y seguir ampliándose, porque es parte de su... Bueno, tendría que tener dentro del permiso ambiental, ¿no? Pero pueden haberlo hecho incluso más grande o no necesariamente ir a buscar una excepción de mejora ambiental. ¿Me entienden? ¿Cómo se entienden las dos posturas del Ministerio? ¿En qué momento están equivocados? ¿El 2016, en el sistema de evaluación de impacto ambiental? ¿Están equivocados?
No, habría que revisar el detalle, no cuento con el antecedente para... Yo los invito a lo siguiente, les quiero pedir sí, colaboración. sí. No están ustedes Mm. en cuestionamiento, ni es una prueba, ni es el pasapalabra, no es eso. Les queremos pedir ayuda, ¿eh? Para dilucidar si aquí se ha vulnerado las normas o no, o si algún funcionario ha hecho algo fuera de la norma, ¿sí? Porque o es lo uno, o está prohibido y hay una excepción, o está permitido y no había para qué hacer eso. Y el informe en el sistema de evaluación de impacto ambiental tendría que haber sido simplemente favorable, ¿eh? Es compatible con el uso de suelo, por lo tanto no importa. Pero acá el informe lo que dice es que está prohibido, sin embargo es para mejoras ambientales porque en alguna parte tiene que estar la ceniza. Entonces queríamos pedirle que en una siguiente sesión pudieran ustedes recopilar ese documento que está en el sistema de evaluación de impacto ambiental, cotejarlo y poder darnos también una interpretación actual, con las facultades también que tiene el Ceremi de Vivienda, ¿no? Una interpretación de dónde está el error y qué se hizo mal y por qué hoy día tenemos un conflicto ambiental de ese calibre en Coronel. Diputado pidió la palabra. Diputado Bobadilla. A ver, presidente, la verdad es que yo creo que todos los que estamos presentes no aceptamos ni permitimos que se esté al margen de la ley y que se cumpla con todas las exigencias legales que corresponde cuando se inicia o se establece una actividad comercial. Pero también yo quiero dejar establecido que a mí no me cabe ninguna duda de que el Ministerio ha cumplido con todas las exigencias que la ley, la ordenanza y los reglamentos le permiten. Y en ese sentido, a mí yo no comparto de poner en duda a lo mejor o dejar el ambiente o el espacio para la duda de que el Ministerio esté no cumpliendo con sus obligaciones. Las autoridades públicas deben ejercer su cargo y la función dentro del marco legal ya que corresponde. No pueden ir más allá. Por cierto que a lo mejor la norma, el reglamento, ya es acotado y todos quisiéramos a lo mejor que fuera más generoso respecto de las atribuciones que deben tener las autoridades para poner atajo a situaciones como esta. Y yo no quisiera que quedara en el ambiente de que aquí haya autoridades, particularmente en esta administración, en este gobierno, que no están cumpliendo con su deber. Y si así fuera, presidente, si así fuera, yo le sugiero que haga una presentación a la Contraloría para que haga una investigación y determine ya si efectivamente aquí las autoridades regionales o nacionales del Ministerio de Vivienda, en este caso, están cumpliendo con lo que realmente establece la norma correspondiente. Porque todos aspiramos a que el tema de la contaminación en Coronel la erradiquemos, en fin, pero también tenemos que dejar presente de que aquí las autoridades tienen limitaciones, que es el marco jurídico y legal que rige su funcionamiento. Y en ese sentido, reitero, yo no comparto de que se quede establecido a lo mejor de que aquí hay autoridades que no están cumpliendo con lo que la ley y el reglamento correspondiente les ordena y está establecido. Solo eso, presidente. Muchas gracias. Bueno, la comisión investigadora, el sentido que tiene es precisamente analizar las posibles irregularidades que puedan haber en la administración pública. Para su tranquilidad, este permiso ambiental fue en otro periodo de un gobierno que no es ni el primer gobierno de Piñera ni el segundo. En uno de la exconcertación. Pero sería bueno establecerlo. Sí, va a tener el nombre incluso de quien lo firmó en su momento. Entonces, pero yo quisiera llamarlo también a que hagamos nuestro trabajo con las facultades fiscalizadoras que tenemos. Probablemente vamos a terminar yendo a Contraloría con las conclusiones, pero esta misma comisión nace de hipótesis. Y dentro de esa hipótesis, de las hipótesis relacionadas con el vertedero de ceniza, es que este vertedero, de alguna manera, que hay un interés de la comunidad, hay un interés del plan regulador comunal de que esté prohibido, y queremos saber o si se hizo mal, como se argumentó también acá que esa figura no existe, etcétera. Queremos llegar
incluso a verificar tal vez que la ley está mal hecha y tengamos una tarea nosotros. Pero el interés de hacer esta comisión, que contó con las firmas de todos ustedes, y yo se lo agradezco mucho, no es para perjudicar un gobierno u otro a hacer política en las chicas. Quiero decirlo con toda claridad, que hay un problema que hay en Coronel y queremos resolver el problema. No exacerbar el conflicto ni buscar dividendos políticos. Pero tenemos que hacer las preguntas correctas. Y hay un documento firmado por alguien en un año determinado que dice que el uso está prohibido, pero que hay una excepción que es por motivos ambientales, lo que es un atentado contra la lógica. Y lleguemos al fondo. Ese es en el fondo lo que quisiera plantearle. Entonces, le quisiera encargar, porque vamos a tener una sesión en Coronel el viernes antes de la distrital, ¿cierto? Habíamos acordado que fuera un viernes antes de la distrital y el único que nos queda ahora por el plazo sería el viernes 27. Y el viernes 27 estaríamos en nuestra región. Y la hora no la hemos fijado. Si usted tiene alguna propuesta o el secretario tiene alguna propuesta en base a la experiencia que tiene. Van a ser, gracias, presidente, básicamente organizaciones civiles. El ideal es empezar 10 de la mañana para terminar 4 de la tarde, más o menos. Sí. Saltando el almuerzo, pasar de la... Sí, yo siempre recomiendo eso. Pues si no se hace eterno. Claro. No, sin interrupción, más o menos, entre 10 y 16 horas. Sí. ¿Hay acuerdo para esa hora? De 10 a 16 horas el viernes. Sí, ¿qué característica va a tener esa sesión? O sea, ¿va a ser una sesión o una asamblea? ¿Cuál es la idea que...? Lo esencial es poder escuchar a algunas personas que tienen antecedentes técnicos sobre eso. O sea, tampoco es... en algún momento fuimos con la Comisión de Medio Ambiente y con la Comisión de Salud, y ahí fue abierto y también la gente puede expresar sus emociones. En este caso también la gente puede expresar sus emociones, pero tenemos algunos invitados específicos, como hoy un trabajador que estuvo en el periodo en que, de acuerdo a la hipótesis, se enterró el asbesto. También hay una organización que ha recopilado distintos antecedentes respecto al vertedero de ceniza. Y, por supuesto, el municipio que presentó un recurso tendrá algo que decir también, pero tiene ese tenor, más investigativo. Sin embargo, vamos a ver la forma de generar también un ambiente de buscar la solución, entendiendo que hay un contexto social también que puede significar algún problema. Vamos a hacer las conversaciones también con la gente para que el ánimo sea ese, de poder buscar dónde está el asbesto y si el vertedero de cenizas cumple o no cumple. Eso es. Presidente, Diputado. no sé si le pudiéramos encargar a la Secretaría o a la Biblioteca de tener los antecedentes históricos de esto. O sea, sería bueno saber en qué administración comunal, en qué administración regional y nacional partió ya este acopio o vertedero de cenizas en Coronel. Porque creo que sería bueno consignarlo dentro de la investigación, quiénes fueron las autoridades responsables que autorizaron la puesta en funcionamiento de este vertedero. Yo creo que es importante informarlo. Acá me acaban de entregar el documento que entregan a la Corte. Estoy buscando la última página. Y lo firma Jaime Arévalo, por lo menos este documento. Y es este último es del 11 de octubre de 2017, que informa a la Corte de Apelaciones de Concepción. Y hay un documento previo, que no es de él, pero es de otro gobierno. Vamos a poner en esta comisión todos los documentos que son parte de la historia de este vertedero, de manera de ser fieles con la realidad. Presidente, yo en eso sería un poco más riguroso, o sea, porque a mí también me pueden enviar documentos, que sea la Secretaría la que dé cuenta, ¿ya?,
de la historia de este vertedero en Coronel y que consigne todas y cada una de las autoridades que intervinieron en su momento para autorizar el funcionamiento reitero, de este vertedero y no a través de algún correo que yo investigue, sino que sea algo formal. Y eso lo podemos a lo mejor solicitar, Diego, reitero, a la Secretaría o a la biblioteca para que rinda un informe respecto de este vertedero. Me parece perfecto. ¿Hay acuerdo sobre eso? Bien, muy bien. Le ofrecemos la palabra. Yo sé que tal vez lo sorprendimos con algún antecedente que pudiera no haber tenido. Eso es parte de la administración pública, ¿no? Pero le pedimos que pudiera profundizar. No sé si quiere hacer uso. Nos quedan 11 minutos. No, solo mencionar que la preparación a la asistencia a esta comisión, en base a la citación, era revisar la compatibilidad territorial, se revisaron los instrumentos de planificación, los oficios que se habían enviado en 2018, 2019 iban en esta línea, pero claro, usted menciona documentos del sistema de evaluación ambiental, otros documentos que quizás sea bueno revisar en detención y ver lo que usted menciona de ahí, hay una interpretación y otra, entran en colisión o no, cuál prima. Entonces, nos vamos un poco con el encargo de hacer esa revisión para poder ver si hay una contradicción entre ambas o si hay un punto de contacto. La verdad no tenemos una postura cerrada sobre eso porque requiere un análisis técnico importante con los profesionales de la edición, con el apoyo de la edición de desarrollo urbano en el central. Podemos revisar ese tema y nos serviría bastante también este encargo que se le hace a la Secretaría de tener la historia. También podemos cotejar ahí con lo que se recopile ahí. Eso. Bueno, en la primera semana de abril vamos a volver a invitarles para primer jueves de abril para poder dar respuesta de eso. Y de otra cosa más, lo último, que es que en la última presentación que hace el municipio a la Corte, plantea que se ha solicitado un informe al Ministerio para lograr el traslado, la figura de traslado que está en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que requiere 2 informes, uno de salud y uno de vivienda, y dice en ese escrito que ya se solicitó. Entonces, yo quisiera que pudiera referirse a eso, si ha sido solicitado, si tiene los antecedentes, o si ha sido respondido, etcétera. No tengo los antecedentes, informalmente me contacté con el encargado de la División de Desarrollo Urbano antes de entrar a esta reunión, me dice que él tampoco lo tiene en la vista, pero puede ser que se haya hecho el ingreso por oficina aparte, usted encarga a algún funcionario, pero de todas maneras lo revisamos y lo conversamos. Ofrezco la palabra, diputado Bobadilla. La verdad es que se han ejercido distintas acciones para tratar de superar esta situación y es más, el alcalde actual lo clausuró y hubo un pronunciamiento judicial que revirtió esta medida. Yo haría la consulta en el sentido de que qué autoridad tiene la facultad y en qué condiciones ya podría llegarse a adoptar una medida de esta naturaleza, porque si no las tiene el alcalde, ¿quién las tiene? ¿Las tiene vivienda, las tiene salud o algún otro organismo público? Porque efectivamente yo creo que ahí hay una situación que deben tomar o invitarnos a tomar medidas mucho más drásticas que las que se han tomado hasta el momento, pero para eso yo creo que deberíamos tener claridad de quién efectivamente depende llegar a una situación como la que planteó el alcalde actual, que es la clausura del vertedero. Complementar eso, aprovechando el tiempo, el argumento del municipio es que no tiene permiso de construcción. Y el argumento de la empresa es que no requiere permiso de construcción porque serían obras provisionales, pero provisionales que pretenden estar en toda la vida útil del lugar, ad eternum. Y por otra parte, dentro del permiso ambiental, ellos se comprometen a una construcción. Entonces, o están cumpliendo hacia un lado o hacia el otro, porque no están cumpliendo el permiso ambiental si no tiene construcción, y si tiene construcción no tiene permiso de construcción. Y ese es el argumento que da el municipio a la hora de presentar el recurso.
Y a ese respecto, una información nueva que nos llegó, la confirmación, la sentencia confirmatoria de la Corte Suprema, en donde desecha los argumentos de la municipalidad y establece de que no había necesidad de solicitar los permisos en cuestión. Eso es lo que se establece en la sentencia. Podríamos revisarla también más en detalle, pero en resumen eso es lo resuelto. Solo como complemento, es importante porque nosotros en el proceso de la evaluación ambiental establecimos y dimos la autorización con el compromiso de que si hacía necesario hacer algún tipo de construcción, esas construcciones debían contar con los permisos respectivos. Y por eso es que también se nos solicitó en algún minuto información. Pero como no es del caso solicitar permiso, al menos así lo dice la Corte, esa es la decisión. Muy bien, ofrezco la palabra. Diputado Van Rieselberg. Solamente agradecerle al Ceremi la disposición que tuvo para poder compartirnos su visión y los antecedentes que tiene respecto al caso, y agradecerle a mi colega Bobadilla y a usted, presidente, igual que hayan recalcado de que este problema no viene de ahora, sino que viene de hace tiempo, y que evidentemente por la importancia que le ha dado la comunidad de Coronel al caso, vale la pena que sigamos profundizando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Cómo estamos en los plazos, presidente? Estamos en los plazos, ¿sí? Con su autorización, presidente, el plazo vence el 24 de abril. 24 de abril. Estamos bien. Sí. Nos quedan alrededor de 5 sesiones. Sí, y estamos bastante avanzados también. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.